Claro, cuando uno da estos cursos abiertos, si hablas de física hay físicos, hablas de biología hay biólogos, hablas de teología, y también si hablas de teología, de alguna manera hay teólogos, claro. Normal, ¿no? Bueno, faltaste la vez pasada. Sí, es que dejamos un poquito abierto. No estoy en Madrid. Ya. Sí. Es como te tengo... Sí, Dejamos un poquito abierto para Sí. que sepa que hay gente dentro. Sí, perfecto. Bueno, como voy a empezar con el repaso de la reunión anterior, mientras tanto que vaya llegando gente, porque hoy tenemos bastante tema, ¿eh? A ver cómo me las arreglo para presentar el tema de hoy, que entendáis, no trivializando, no simplificando. Bueno, a ver cómo me las arreglo, ¿eh? Es un reto siempre para mí. Bueno, la reunión pasada el título era La pregunta por Dios en la historia, hice un repaso. Esta tiene que haber sido sencilla porque hice, digamos, de unas pinceladas, ¿no? Y fundamentalmente no es que hiciera un repaso completo, sino que me dedicaba a ciertos hitos. Esto va a pasar en todo el curso mío, de que no hago nada completo, voy haciendo como unos enfoques, ¿eh? Como cuando yo digo vas a un museo y de repente vas con un guía y dices vamos a mirar esto, y te has saltado porque claro, no puedes ver todo. Vas como enfocando y vas haciendo unos comentarios, que es lo que voy a hacer de aquí hasta el final. Entonces, hablábamos que antes de la filosofía griega, es nuestro referente inicial, ¿eh? Yo parto siempre de una visión, vamos a llamarle occidental, ¿no? Porque es donde yo he sido formado, tanto desde el punto de vista de la filosofía griega como desde el punto de vista de las religiones bíblicas, básicamente el judío-cristianismo. Llegado el caso también se puede hacer alguna mención al Islam. Entonces nos paramos un poco en que, bueno, que antes del planteamiento de la filosofía, pues estaba lo que se ha llamado, se lo conoce como el mito, la época del yo, uno de los mitos, del mito como conjunto de mitos, ¿no? De relatos que explican aquello que le interesa a la gente, responde a las preguntas, los interrogantes sobre fundamentales. Del mismo modo, los interrogantes en el fondo eran los mismos. Otra cosa es que dieran unas soluciones un poco diferentes o más imaginativas o más de tipo simbólico. Pero yo creo que de lo simbólico no solo no hemos salido, sino que no debemos salir. Yo cuando explicaba este tema, la relación entre mito y logos, digamos el mito como estructura, como conjunto simbólico de explicaciones, y el logos, que era la filosofía, no había, muchas veces se dice en algunos libros, bueno, viene la filosofía y supera el mito. Pues no lo supera, intenta superarlo, pero si lo hubiera superado es un error brutal, ¿eh? Ese núcleo mítico de los pueblos, núcleo ético mítico, como le llamaba Enrique Dussel, es fundamental. Si nosotros perdemos nuestra relación con las raíces, estamos muy, muy desorientados y muy en la intemperie, ¿eh? Yo siempre hago un ejemplo para que veáis que no me voy a las alturas. Cuando inauguraron la vaguada, aquí en el barrio del Pilar, yo vivía por ahí, yo estoy en la época cuando fui a vivir, pasaba un río, había pastores, había huertas, luego hubo una gran manifestación de la vaguada no, la vaguada es nuestra. Bueno, y se arregló Manrique para hacer una composición arquitectónica menos agresiva. Luego la han destrozado. Aquellos con casi no parece lo que hay dentro, pero además dentro está muy iluminado porque pues, puso aquellas velas. Bueno, ahora han hecho una barbaridad. Pero me llamó la atención una cosa, cómo había unos señores que venían del barrio Pilar, en la parte que da, luego hay varias zonas en el barrio este, gente que venía de los pueblos, venía con su garrota, con su boina, y los sentaban en unas especies de asientos, más que decir, unas piedras volcánicas muy interesantes, y los sentaban ahí. Algunos hablaban entre ellos, otros no, estaban como si estuvieran en la plaza del pueblo, ¿no? Yo creo que las familias los dejaban ahí porque estaban al abrigo, luego los recogían. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué pasará por la cabeza de esta gente que le han cambiado la plaza del pueblo
por un centro comercial que era el primero de España y además había mucho movimiento, ¿no? Bueno, esa gente, ese desarraigo que se produce a veces, ¿no? Incluso en alguna película de Almodóvar que he hecho yo para merecer esto, que se filma en el barrio de la Concepción, y se ve el decorado, el campesino, bueno, la persona así que viene de zonas rurales, si uno va a una vivienda de esa zona, son perfectas en colores, hay natural combinación de colores por los materiales que usa, por el mobiliario y tal. Cuando vienen a la ciudad, se quedan perdidos y recurren a un tipo de decorado que sería un poco lo kitsch, ¿no? Aquello que es una mezcla de cosas que pretende ser moderno y que realmente lo único que indica es la imagen del desarraigo. El tema del desarraigo es muy importante, muy, muy importante. Bueno, esto es un tema que además va a haber una reunión, me parece, que me han invitado de la Casa de América, nuestro amigo Edwin, en una asociación que tienen de inmigrantes de América Latina, vamos, de refugiados y demás, que se habla mucho de esto. Bueno, a lo que vamos. Si nosotros perdemos nuestras raíces, quedamos muy a merced, mucho más de lo que nos imaginamos, de una posible dominación de factores que van a ser perniciosos, ¿no? ¿Qué es un español? Otra gente, estás por Europa, de repente entra a un restaurante y ves ahí una gente que hablando, dando voces, que no solo los españoles, ambos. Y dice uno, ¿cómo se nota que son españoles? Pero no creo que son catalanes, gallegos, andaluces, no, son españoles. No digamos nada, estos argentinos. Hay algo que es inevitable. Es como, bueno, eso es un poco lo que indica relación con ese núcleo ético mítico. ¿Cómo nos relacionamos en España? Pues vamos a tomar siempre, por eso hay tantos bares, vamos a tomar algo. Puede ser un café, una caña, un vino. En España la gente no te lleva a su casa, queda abajo en las tascas y en los bares. En Italia o en Argentina te llevan a su casa. Es una cosa curiosa. Hay mucho aquí. Quiero decir con esto que los mitos hay que mantenerlos. En su momento dimos una o dos o tres clases enteras sobre el mito griego y cómo no puedo entrar hoy. Por lo tanto, la filosofía no va a reemplazar nunca al mito, no debe reemplazarlo. Y hablo del mito porque voy a concluir también con estas cosas en este tema sobre la espiritualidad. Parménides dice que el ser es todo, es uno, es la unidad. Digamos, respuesta, una de las primeras, junto con los otros físicos, porque era un físico, Parménides, el origen de la naturaleza, el arjé de la fisis, él dice es el ser. ¿Qué es el ser? La propia fisis. O sea, la naturaleza es el sustento y la base de sí misma. Lo que hay, lo que existe, ahí está el propio fundamento. No hay que buscar nada trascendente, porque esto de inventarse una trascendencia es bien complicado. ¿Qué separaría esa realidad actual de una realidad trascendente? Si es nada, nada separa. Y si es algo, pues está todo unido. Entonces, la noción de todo. Voy a ir rápido. Luego fui avanzando, hablé de Platón, hablé de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, incluso hice relación a San Agustín y demás. Y bueno, esto fue, desde luego que la noción de que el ser, que es todo lo que es, podríamos reemplazarlo en su momento, si nos referimos a Dios, por lo absoluto, es el todo. Es el todo. Todo es el conjunto de todo lo que es. Eso es lo absoluto. Por eso las propuestas religiosas orientales, con ese punto de panteísmo, y también algunas occidentales, son muy interesantes. Mucho más fácil defender el panteísmo que la trascendencia de Dios. Mucho más fácil defender racionalmente que todo es divino, todo es sagrado, la naturaleza misma y nosotros, los seres humanos, que la trascendencia de Dios. Que un buen día ex nihilo, como dice la Biblia, crea el mundo a partir de nada, ¿no? Bueno.
A esto nos referíamos en aquella reunión y avanzamos un poquito, hablamos. Yo quiero recargar la cuestión de Kant, no voy a explicar todo ahora, donde las grandes preguntas nos surgen inevitablemente y no podemos evitarlas, pero no tienen respuesta, con lo cual nos colocan en una paradoja importante. Yo en estos días estoy dando este tema en el momento oportuno. No sé cómo me va a salir porque casi no tengo distancia con lo que yo estoy pensando y viviendo y de lo que yo digo. No tengo una distancia, no he digerido totalmente, ¿no? Pero sí que me abre muchas puertas cada vez más esta noción de la espiritualidad que de alguna manera voy a proponer en su momento. Bueno, entonces... Luego hice unas pinceladas sobre la cuestión bíblica y me refería a las alianzas. Esto es muy importante para entender la Biblia, el Antiguo Testamento y la historia del pueblo de Israel, ¿no? El tema de las alianzas. Y luego para entender el cristianismo, al fin y al cabo somos de una cultura cristiana, esta nueva y eterna alianza que se produce con Jesús. Esto es muy importante. Yo creo que aquí habría para hacer un seminario completo sobre las alianzas. Muy bien. Bueno, ahora vamos a Feuerbach. A ver, para entender a Feuerbach tendríamos que habernos detenido en Hegel. Pero claro, eso ha sido una cosa ya inconmensurable, el trabajo de este seminario en estas sesiones, ¿no? Pero yo voy a intentar hacer una referencia a Hegel. Como he hablado de Parménides, que el ser es todo lo que es, vamos a decir que para Hegel el ser es la idea. Idea lo vamos a poner con mayúsculas, a pesar de que en alemán todos los sustantivos están con mayúsculas, con lo cual no. Pero en todo caso lo destaco con mayúsculas porque idea va a ser todo para Hegel. Esa noción de ser como todo ha sido, digamos, continua en la historia de Occidente. Pero ya cuando llegamos a la independencia de la razón respecto de la fe, a una supuesta independencia que se produce a partir del racionalismo cartesiano, la razón verdaderamente vuelve a conceptualizar el ser como todo lo que es, porque ha superado de alguna manera una etapa de la trascendencia entre el ser, en latín esse, y el ens, el ente, como el ser creador y la criatura. Ha separado esto y de alguna manera, como se ha dejado de lado la cuestión de la teología, ahí también hay un autor fundamental que no he podido dar, que es Guillermo de Ockham. Cuando Guillermo de Ockham hace una crítica de la metafísica, es el primero que hace una crítica de la metafísica, y dice, separa la razón de la fe, que es un gran tema también, porque hay varias posturas, hay fideísmo, hay, digamos, gnosticismo, hay una doctrina de la armonía como Santo Tomás o San Agustín. Cuando se separa eso, ¿qué ocurre? Que la fe y la razón se independizan. Guillermo de Ockham lo hace para preservar la fe, ¿no? Y sin embargo, de paso, se independiza la razón y ahí va a empezar de alguna manera la modernidad. Ellos se autodenominaban modernos, en latín moderni, en relación a los antiguos, que eran los de la Universidad de París del siglo III. Bueno, una vez que esto ha ocurrido, esa razón autónoma que empieza a radicar en sí misma, o sea, a afianzar los cimientos, llegamos a Hegel. Entonces, es enorme. Para Hegel, la idea es todo lo que es. Ese todo, el sistema hegeliano, a ver si soy capaz. Luego puedo hacer un alto breve antes
en algún momento para que no se junten muchas preguntas. Ese todo está, el todo tiene, hay tres momentos, aquí están las famosas tríadas dialécticas, ¿no? Que luego se ha llamado tesis, antítesis y síntesis, pero que es afirmación, negación y negación de la negación, que es una nueva afirmación. Ese todo es, digamos, está todo como en germen. Esto se da, le llaman lógica, la ciencia de la lógica, que es una de las tres partes del sistema hegeliano. Ciencia de la lógica, filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu. La lógica es todo antes de desarrollarse. ¿Todo cómo? Todo en la mente de Dios. Yo, el primer trabajo que tuve que hacer cuando estudiaba filosofía, al final, una especie de, no llegaba a ser ni tesina, yo elegí Hegel. Y yo me acuerdo que decía, vaya, Hegel, vaya presuntuoso, porque resulta que es capaz de descifrar lo que hay en la mente de Dios antes de la creación. Él lo expone tranquilamente. Eso unido a que revisando papeles de cuando, documentos de cuando el funeral y el sepelio por Hegel, uno de los conferenciantes, uno de los que habla, dice, el único mérito de Jesucristo es haber nacido antes de Hegel, para que veamos el personaje antes de Hegel. El único mérito de Jesucristo es haber nacido antes que Hegel. Bueno, ya hice unas consideraciones ya siendo un crío. Digo, bueno, pues aquí, sin embargo, Hegel se ha muerto y ha sido superado. Entonces, si realmente no hay nada absoluto en ese sentido. Y entonces, pero eso que está todo en germen, que es Dios en sí mismo, cuando vamos a darle un cierto carácter temporal, aunque es dialéctico, necesita explayarse, expandirse. Digamos, se expande y aparece la naturaleza. Es compatible de alguna manera con el relato bíblico de la creación. O sea, la naturaleza es aquello que desborda al propio Dios, pero Dios, si es Dios, estoy hablando de Dios en el sentido metafórico, no el Dios, realmente necesita desplegarse. Y entonces, por eso la naturaleza es, a ver, Dios es la idea en sí. Idea en sí. La naturaleza es la idea fuera de sí. Se despliega y aparece la naturaleza. Entonces, es la negación, la naturaleza es la negación de la idea en sí. Pero en el seno de la naturaleza, ahí entran las doctrinas, podríamos, aunque las va anticipando, aunque Hegel todavía es anterior a Darwin y a todos estos, pero bueno, de algunos de ellos es hasta contemporáneo, emerge el ser humano, que es, y el ser humano y la inteligencia humana y el espíritu humano, que sería la autoconciencia de la naturaleza. O sea, los animales pertenecen a la naturaleza, pero no son conscientes de que pertenecen a la naturaleza. Entonces, es como si la naturaleza, en un esfuerzo de desarrollo y de despliegue, le vamos a llamar esfuerzo dialéctico, digamos que da luz al ser humano que completa la obra inicial y todo vuelve al origen, que sería la concepción del espíritu absoluto a través del hombre. Todo, para Hegel, vamos a quedarnos con el elemento dialéctico, porque la unidad necesita sí. ¿Y a través del hombre por su razón o por su naturaleza? ¿Por su razón? Naturaleza. ¿Por su razón o por su naturaleza? Es lo mismo. Es lo mismo. El hombre es naturaleza, del cual, digamos, es naturaleza en donde, llegado a un punto, es un animal, en donde aparece la razón y un tipo de inteligencia que permite ser consciente de que pertenece a la naturaleza y todo lo que estamos hablando. A ver, esas tríadas dialécticas, yo recomiendo, no que os leáis todo Hegel, no, siempre hay alguno que lo hace, no, siempre hay alguien.
simplemente buscando la enciclopedia de la ciencia filosófica, mirar el índice, nada más. Tiene 3 partes. 1, ciencia de la lógica. 2, ciencia de la naturaleza. 3, filosofía de la naturaleza. Y 3, filosofía del espíritu. En cada una de esas teorías dialécticas está dividido en 3, y cada una de esas en 3, y en 3, y en 3, y en 3. Entonces, primero hay un espíritu subjetivo, ese hombre primigenio, pero luego hay un espíritu objetivo, el hombre se despliega, podríamos decir. Ahora ya no estoy respetando exactamente a Hegel, nos desplegamos en la cultura. ¿Cuándo aparece el hombre? Cuando se crea el primer objeto cultural. Esa imagen que está en 2001, Odisea del Espacio, de aquel hueso que empieza a dar vuelta y luego se convierte en una... Ese es el momento. Cuando nosotros utilizamos algo, creamos un utensilio, que no, primero se supone que ese utensilio, hasta que lo modificamos, pasa mucho tiempo. Primero cogemos un palo o un hueso para darle la cabeza a otro hombre, o para matar a un animal, o para lo que sea. Luego irán descubriendo que si lo pulimos, que si hacemos flechas, hacemos especies de cuchillos, hachas o lo que sea. Pero el hombre, digamos, pero llega un momento que va a aparecer un desarrollo de la razón, por ejemplo lo del mito al lobo, pero antes también, donde el hombre reflexiona sobre su propia condición y sobre su pertenencia. Esto lo vamos a aclarar. Luego, si queréis, lo apuntáis. Bueno. Cuando la concepción occidental, dicho de una manera amplísima, es una concepción lineal, porque realmente ha ejercido mucha influencia en la manera de ver la historia y de la Biblia y los orígenes de estas religiones bíblicas. Pero la cultura griega no pertenece a este núcleo cultural, más bien tiene influencias de Oriente, donde como todo está, no hay un principio, no hay un fin, todo está, interpretan la temporalidad de una manera lineal, los famosos ciclos de eterno retorno. Por ejemplo, hay un libro de Mircea Eliade, un pensador del siglo pasado. En cambio, nosotros tenemos una visión lineal, pero esa visión lineal no es una recta. Yo diría que más bien, yo no uso, pero a lo mejor en algún momento, pero está un poquito que da lo mismo. Tuve una pizarra, una especie de espiral. Digamos que vamos como se va produciendo a una determinada situación, viene su contradicción. Y la superación de esa contradicción aparece un nuevo momento, a lo cual le va a surgir otra negación, otra contradicción. Entonces la historia avanza dialécticamente. Por ejemplo, esto Marx lo aplica muy bien el tema al surgimiento de la historia, al tema de la lucha de clases y a todos estos temas. Siempre todo surge por contradicción. Pero esa contradicción no es negación. En realidad, en alemán, por ejemplo, vosotros seríais contrarios a mí. No es que estemos enfrentados. Estamos enfrentados físicamente, somos interlocutores. Entonces, entre una persona y otra se da una relación dialéctica. La palabra diálogo viene de ahí. Diálogo viene en realidad de 2 términos griegos. Uno es ir al logos, ir hacia la verdad. Entonces, por ejemplo, la relación amorosa o de amistad o pedagógica es una relación dialéctica. La relación entre un yo y un tú, pero hay un tercer momento, es donde se produce un resultado de esa relación que a su vez le va a aparecer otra negación. Si volviéramos a Hegel, veríamos que se explica hasta fórmulas químicas con esto dialécticamente, o la Trinidad. Muy bien. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Le viene muy bien, pero vamos, no es un devaneo de Hegel, esto habría que leerlo. Entonces, todo funciona dialécticamente. Entonces, la historia avanza dialécticamente, digamos, a veces hay hasta retroceso, pero no es lineal, sino que es como
en espiral, pero avanza. Entonces, esta es una cuestión importante. Para que se produzca esa relación, en el caso de la dialéctica hegeliana, siempre la dialéctica implica un grado de extrañamiento o de alienación. ¿Por qué digo esto? Ahora yo me voy a meter ya directamente en Feuerbach. Porque en realidad, voy a poner un titular que voy a intentar desarrollarlo, la idea de Dios que tenemos los seres humanos, los únicos que yo conozco, es una extrapolación del propio hombre. Es como cuando yo decía que el horizonte no existe, pero sin embargo el horizonte nos permite ver y organizar nuestra visión. Entonces nosotros, por ejemplo, Marx dice que en el trabajo el trabajador pone la fuerza de trabajo, entra en contradicción, ¿cómo se diría? En relación, mejor, con los materiales de la naturaleza, o no solo materiales, también pueden ser cuestiones intelectuales, y el trabajador produce algo que es el producto del trabajo. Ese producto del trabajo, en la relación con los materiales, produce algo que a su vez ese algo está formado por algo que ha puesto el trabajador y por algo que está en la naturaleza. O sea, hay una relación dialéctica del hombre con la naturaleza. Pero el trabajador, cuando crea esto, se reconoce a sí mismo como autor de este objeto, de esta cosa. Y entonces el producto vuelve así, de una manera, y lo enriquece. Por eso dice Marx, cuando el capitalista te quita lo que has producido, te pone dinero, quedas alienado, porque el dinero no es lo que tú has producido. Tú has producido algo, un objeto. Imaginemos que es más fácil que sea una obra de arte o simplemente un objeto de artesanía. Yo que soy muy torpe, cada vez que he tenido que hacer algo de manualidades, una estantería, qué sé yo, que me cuesta mucho, luego me la contemplo y disfruto un ratito viendo lo que he sido capaz de hacer, que seguro que es una chapuza, pero no importa. Nosotros necesitamos ver el producto de nuestro trabajo porque la proyección de nuestro ser en la obra, si vuelve a mí, me enriquece. Bueno, esto pasa con Dios, pasa con el todo. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué pasa con Feuerbach? Feuerbach quiere, no quiero decir demostrar, pero sí expresar en esta obra la esencia del cristianismo, que Dios es una creación del hombre. Dios es una creación del hombre. ¿Quién es Dios? Nosotros proyectamos nuestros ideales, proyectamos nuestras aspiraciones, nuestros deseos, y se lo endilgamos o lo predicamos de una figura, de un ser absoluto que infinitamente bueno, todopoderoso, al cual yo venero, al cual le rezo y al cual adoro, ¿no? Pero lo que no sabemos que ese Dios realmente somos nosotros mismos proyectados, hipostasiados de alguna manera. Entonces, aquí hay una clave ya, una clave que veremos cómo la puedo yo llegar a desarrollar y llegar a conclusiones. O sea, Dios es una creación humana, la idea de Dios. No, pero entonces esto es una barbaridad. Bueno, pero si esto no tiene nada que ver con que Dios exista o no. Dios es muy dueño de existir por todo lo que quiera y ser muy Dios. Pero si yo no me lo represento, yo no le abro lugar, por más que Dios diga, aquí estoy, no, perdona, yo no creo en ti. Y no puede hacer nada, Dios es impotente. Desde el punto de vista racional, Algunos dicen, porque la fe podría ser una gracia. Yo por ahí digo que Dios no existe si yo no quiero. Y pongo entre paréntesis. En otro escrito que tengo por ahí. Dios no existe para mí. Si yo lo niego, se acabó Dios. Lo niego y ya está. A ver,
indudablemente, si es que Dios es una proyección, como ya se dijo la primera clase que estuvo aquí con Habla un poquito más alto. sí, Pero- como ya se dijo, no sé, con uno de nuestros compañeros, ¿no? Que Dios es la proyección de uno mismo. Si es que somos 8.000 millones de personas sí, en el mundo, ¿sí? Y Dios es la proyección de cada una de esas personas, la verdad es que tenemos 8.000 millones de dioses. sí, más o menos. Bien. ¿Sí? ¿Bien? Sí, Porque yo voy a ser mi Dios a lo que yo considere cuál es mi producción. ujú, Y ese concepto de perfección que yo quiero, yo entiendo y lo conceptúo de esa manera. Sin embargo, eso cómo se compatibiliza, ¿no? con la creación, con el Dios creador. ¿Por qué te digo esto? Porque Platón, Aristóteles, Sócrates, todos eran creyentes. No quiero decir que creían en el Dios que nosotros creemos, que algunas que el mundo occidental cree, pero ellos creían en un Dios, ¿sí? Ellos también pensaban que ese Dios era resultado de esa proyección individual o su cuestionamiento, su análisis filosófico. El pensar es, ¿y cómo estamos aquí? bueno, lo primero, aquí hay varias cosas que habría que ver. Bueno, aquí es muy importante distinguir fe de creencia, ¿eh? Es muy importante. La fe, como la entendemos en el cristianismo, estaba totalmente ausente de la cultura griega, totalmente ausente. Definitivamente. Sí. Porque además fe en el cristianismo va unida a esperanza y caridad. O sea, esperanza y amor. Caritas, que es amor. Eso por un lado. Por otro lado, ellos no creían en un Dios. Ellos hablaban de Zeus. Bueno, primero estaba el mito, pero luego ya cuando se había producido la contextualización religiosa, ellos hablaban de un origen real de la materia y del universo, ya sea el ser, ya sea de la física. Hablaban de un origen, digamos, de la naturaleza y de la materia, pero no es que creyeran en Dios. Platón hablaba un poco del demiurgo, porque Platón utiliza mucho los mitos de manera didáctica. Casi hablaba del demiurgo, pero el demiurgo era una especie de artesano que fabricaba las cosas. Pero yo no creo que no creían en Dios en el sentido de la fe en Dios que podemos tener. No, desde luego que no, porque, a ver, la fe para el cristiano, ¿sí? Si uno lee el libro de Hebreos, te dice claramente, fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. ¿Sí? ¿Eso dónde lo dice? Hebreos. ¿Eh? En el libro de Hebreos, ¿no? Biblia, que tú hablas. Sí. Pues, bueno, no me parece muy acertada, por más que esté en la Biblia, esa definición de fe, ¿no? No, claro, porque sería, no, en el sentido de que cuando viene Jesús, dice, un solo mandamiento os dejo. Jesús jamás hubiera dicho creer en lo que no se ve, jamás. ¿No? Es que ahí viene otro de los elementos que tiene que ver, otro de los ingredientes de esto que estamos tratando de construir. La distinción que hay entre Dios, nuestra concepción de Dios, y la figura, no digo que la figura de Jesús. Pero eso es para más adelante. Jamás lo hubiera aceptado, porque Jesús, digamos, habla simplemente, en el fondo, es el amor, ¿no? Y además, en el San Juan 15, cuando dice, un solo mandamiento os dejo, amaos los unos a los otros, dice, como yo os he amado. No, como habéis experimentado efectivamente el amor. No es lo que no se ve. Ese es un gran problema. No, Eso. Perdona, sí lo dice. Lo dice repetidas veces Jesucristo. Perdona. Y repetidas veces lo dice Jesucristo, porque dice, el que crea será salvo. ¿Será? Será salvo. ¿No? Sí. Porque él aquí, a ver, si lo vemos, aparte de hacer un análisis filosófico, sino solamente haciendo un análisis de cristianismo como tal, ¿no? Porque lógicamente dentro de la filosofía, pues yo puedo interpretar de mil maneras, de acuerdo a lo que yo piense la religión y demás, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cómo es Jesucristo? Jesucristo viene con una misión, a salvar al hombre. Hablaba de hace un momento de las alianzas. Dice, esta es mi última, entre paréntesis, la última alianza. Vengo a salvar a mi pueblo. ¿Sí? Y el que cree será salvo. Eso es lo que él viene a decir. El que cree será salvo. Pero ¿qué tenemos que hacer para creer?
¿no? Hay ahí los mandamientos. En la praxis, la práctica, amar. Amar. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Pero, hasta pero entonces, ¿qué es ese creer desde el punto de vista de Bueno. Jesús? Es esa convicción de lo que no se ve y la esperanza. Bueno, ahí entramos en la interpretación, estimado amigo. Sí, porque realmente habría que analizar qué término está usando, todo esto. Ahí entramos en eso. Ahí entraríamos en una interpretación, como todo, ¿no? Podemos interpretarlo. Yo creo que precisamente, si nosotros consideramos creer en lo que no se ve, creer es creer en lo que no se ve, entonces vamos a adorar a un Dios metafísico y en el fondo vamos a adorar a Zeus. Es mi opinión. No, yo no estoy en ninguna ortodoxia. Yo ya dije que lo que yo planteaba podía levantar ampollas en los ateos o en los creyentes, ¿no? Claro, pero por otra parte, para dejarlo ahí, pero vamos a retomarlo, porque habrá que llegar a alguna conclusión. Y esto va a ser el día 5 de diciembre, porque hay una clase que me comentó Manuel, que es la del 21, que no se va a poder hacer porque hay reunión de voluntarios y demás, ¿no? Una especie de asamblea. Esperemos que lleguemos al 5 de diciembre. Esperemos que lleguemos al 5 de diciembre. Precisamente la espiritualidad que yo planteo no va por ahí. No es creer en lo que no se ve. Al contrario, nadie está obligado a creer en lo que no se ve ni en lo que no entiende. Porque, entre otras cosas, habría aparecido otro tema. Bueno, aquí hay muchos temas. Esto es inmenso. Si yo fuera un excelente expositor o un excelente, comunicador, tendríais que suplicarme al final del seminario que tuviéramos 10 años más de esto, cosa que no va a ocurrir porque ni yo creo que llegue a tanto. Pero este es un temazo. Entonces, yo estoy tímidamente tentando de que ir abriendo un panorama. A ver, vamos a ponernos de acuerdo alguna cosa. Porque claro, para poder dialogar o discutir, tenemos que asumir unas reglas de la discusión. Es como un juego de ajedrez. Estas son las piezas estas del tablero, estas piezas se mueven de tal manera. Pero por convención, vamos a llamar no sé qué a tal cosa, y ya está. Entonces, por ejemplo, podemos decir que estamos de acuerdo de que hay un todo, que hay un todo. ¿El todo qué es? Porque es una noción lógica. Todo lo que es, y que ese todo es uno y único. Lo de Parménides, no puede haber dos todos, porque si hubiera dos todos, se pegan, ¿sí? Y el todo es esos dos todos. Todos los fagocitos, esa gran unidad. Eso por un lado. Por otro lado, que Dios, desde el punto de vista lingüístico y tal como lo caracterizamos, es lo absoluto. Y también que se podría aproximar o identificar de alguna manera ese todo, el absoluto, a ese todo. Eso sí podríamos estar de acuerdo. Eso independientemente de la fe. Por otra parte, lo que dicen ya estos pensadores del siglo, Hegel es del siglo XVIII, muere ya en el 1831, en el siglo XIX muere ya, en el primer tercio, y donde también está Feuerbach, es que ese todo se desarrolla y se despliega, y en ese todo ha surgido, no es que, un animal, un primate, luego sabremos que es un animal, un primate, que es la naturaleza que se hace consciente a sí misma, y donde sigue permaneciendo esa dimensión de lo divino, de lo sagrado, la religión, la fe, las creencias y todo eso, y que en este caso, autores como Feuerbach dicen, bueno, eso está ahí, pero en realidad es una proyección del ser humano. Lo dice Feuerbach, lo va a decir luego muy bien. Marx lo toma de Feuerbach, por eso voy a pasar rápido por Marx, porque no es el objeto de este curso hablar de Marx, lo puedo señalar. Lo dice Feuerbach, lo dice Freud, que si Dios es absoluto, es el gran padre, en el fondo hay que, ese gran padre es un gran padre castrador, es un castigador, que
que nos reprime, hace que reprimamos todos nuestros instintos, etc. Freud es muy interesante, tiene en varias obras, habla de este concepto de alienación desde el punto de vista de la psicología. Bueno, está fundando la psicología, el psicoanálisis, ¿no? Entonces, Dios siempre es una proyección del hombre, ¿no?, para algunos, y en esto está Freud. Y luego, Nietzsche dirá otra cosa. Nietzsche dirá, digo que son los autores que tengo que estar, no los puedo desarrollar. Nietzsche dirá, Dios ha muerto y además, para colmo, lo hemos matado nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está hablando de Jesús en la cruz? No, está hablando de la ausencia de Dios, la ausencia en el fondo de lo sagrado o de lo divino. En el fondo Nietzsche o Feuerbach están, digamos, haciendo como una limpieza o una especie de expurgar una serie de elementos que molestan y están preparando, a mi modo de ver, para un tipo de espiritualidad muy interesante. Esa será la espiritualidad del superhombre que dice Nietzsche. También se lo ha intentado muchas veces asociar al nazismo. El superhombre no es un jerarca, digamos, no es un dominador al estilo del nazismo. El superhombre es el hombre nuevo, ese hombre nuevo que aparece también con Jesús. Esta metáfora del hombre nuevo que aparece por primera vez en la última alianza, en la quinta alianza, es lo que de alguna manera ha intentado abrirse camino en Occidente. Y ahí, por ejemplo, tenemos a San Agustín. En San Agustín lo importante es ama, es amar. ¿Qué será? Ama y haz lo que quieras, siempre y cuando sea amor. Y hay varios autores, el propio Spinoza, el propio Kant, cuando dice, mira, de Dios no se puede ni demostrar su existencia y su no existencia, pero yo lo postulo porque si no mi vida no tendría sentido. Fíjate, perdón, ¿te llamabas tú? César. César. Fíjate, vamos a aproximarnos a lo que tú dices. Más que creer en lo que no se ve, yo diría creer sin certeza. O sea, tener esperanza sin certeza. Y eso yo lo puedo hacer. Mira, a mí me da igual. Pero yo, de todas maneras, tengo esperanza. Y puedo abrir mi vida a un Dios de este ámbito de lo sagrado, de lo divino. Porque realmente ni la ciencia llega a un grado de rotundidad tal, para nada. Entonces no tenemos más remedio que conjeturar. Nosotros podemos vivir una vida esperanzados en que a pesar de todas las barbaridades que están ocurriendo en el mundo, tanto a nivel local como regional de Europa como mundial, podemos vivir o nos suicidamos y nos quitamos de en medio o nos metemos en una cueva, o nos dedicamos a, qué sé yo, a consumir algún tipo de estupefaciente, que no solo son las drogas, puede ser películas, muchas cosas, alienarnos, autoalienarnos, o logramos tenemos un horizonte de felicidad porque tenemos esperanza que seguramente que no la vamos a ver nosotros los resultados, pero que consideramos que es posible y tendemos hacia ello con nuestras acciones. Yo ahí veo una cosa importantísima. A ver, aquellas personas que son incansables a una lucha por la igualdad, por los derechos humanos, porque el mundo sea más justo, porque haya una mejor distribución, esa gente incansable, ¿cómo se explica con todo lo que les ha pasado? Porque tienen una profunda esperanza. O sea, eso es terreno abonado para la fe. Esa gente ni necesitaría de religión. Porque si hubiera un Dios de aquellos que dicen que van a estar en primera fila en el cielo, en primera fila. Entonces, tampoco lo vemos eso. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Yo estoy por ahí, me cito no porque me considero muy importante, sino porque por si alguien lo ha leído y bueno, se está repitiendo. Una vez hablando del misticismo, de muchas cosas, ¿no? Bueno, en una reunión en México, bueno, usted es un romántico, me dijo alguien. Entonces yo le contesté, mira, si será un romántico,
es creer en absolutos que no existen, soy un romántico. Nosotros tenemos la potestad, somos seres humanos, podemos creer o tener fe en aquello que no existe, o que dudamos que existe, o que estamos convencidos que no existe. O que existe. O que existe, por eso, claro. Y entonces ahí tenemos el Kant de la crítica de la razón pura, práctica, donde dice, yo postulo la existencia de Dios. A ver, en el fondo, por eso digo que en otra parte también, que en estos temas me encantaría que los que tienen fe salieran con una mejor fe, que los hiciera más felices a ellos y a los demás, y a los no creyentes y a los ateos salieran más convencidos de esta opción. No sé si más convencidos, pero al menos reflexionados, ¿no? Sí. O sea, con el proceso de pensar, porque yo creo que la filosofía aquí nos invita a pensar, a reflexionar, claro, a analizar, a dar vueltas, a contrastarse con uno mismo, ¿no? Yo creo que ese es el propósito, ¿no? Sí. Ahora, yo, por ejemplo, yo creo, ahora sí un segundo, yo creo que la fe, que ha salido el tema de la fe, que es mucho más, es otra cosa muy específica, la espiritualidad incluye la fe, la incluye, pero la fe, o la espiritualidad basada en la fe cristiana, actualizada y demás, no es un camino despreciable, sobre todo si te hace mejor persona y colaboras en la construcción de un mundo mejor. Pero hay una religión que decía Marx que es el opio de los pueblos, que se está refiriendo a una versión protestante muy del lado del opresor, ¿no? Que le decía al trabajador que había que resignarse, que no protestara porque ellos en la otra vida iban a estar a la diestra sentados al lado del Padre, o sea que apoyaba la explotación. Entonces, la religión puede ser un opio, puede ser una barbaridad que te impida vivir, o puede ser, o la podemos cambiar si queremos, si nos apetece, como diría Kant, si te viene bien, en algo esperanzador y que no hay que desechar en la vida, yo creo. Pero sin certezas. Mira, lo que tú dices lo vamos a aproximar, a ver si nos vamos a poner de acuerdo, a creer sin certezas. No es lo que yo vea. Claro, si ver y tocar es una certeza, pues lo que no se puede ver es de alguna manera tener esperanza a pesar de todo. Ser incansable, tener esperanza a pesar de todo. Seguimos con Fórmula. No sé si tú querías decir algo. Sí, yo quería decir algo. Pero habla alto porque la naturaleza me ha jugado una mala pasada. Yo sí que quería decir algo a propósito de lo que comentaba él. Y no entiendo muy bien por qué tú a estas alturas estás diciendo entre fe, creencia o ateísmo. Y es que esa bipolaridad a mí no me convence nada. ¿Es qué? La bipolaridad, que a mí no me convence nada, y menos en la actualidad, ¿no? Estamos tan altitos de bipolaridad. Entonces, pues no veo muy bien. Y lo que decía Feuerbach de que el hombre es Dios para el hombre, eso quiere decir no como individuos, sino como colectivo, ¿no? Eso, a ver, repítemelo, o alguien que lo haya escuchado. ¿Qué es lo que no has escuchado? Lo último, que tampoco entiendo muy bien lo que dice Feuerbach, de que el hombre es Dios para el hombre, no como individuo, sino como grupo, como sociedad, ¿no? No, como individuo también, como individuo, sí, como individuo también. Es que el único Dios, se podría aplicar la doctrina de Feuerbach a mi hermano, al individuo, aquel que... No estamos hablando de la humanidad, No, estamos hablando del ser humano, pero el ser humano son los individuos. El individuo como individuo es finito, o sea, no nos va a convencer de todo, porque va a tener sus propios elementos negativos. Pero ahí vienen otras cualidades o otras virtudes, como puede ser el perdón, la empatía, siempre dentro de la esperanza. El individuo.
esto que te hace que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy absolutamente en contra de la pena de muerte, en cualquier caso. Ni aún, yo me horroricé cuando vi en directo la muerte de Bin Laden, que no era que fuera un hermanito de la caridad, con Clinton y con la otra presente, y todo, con la Hillary y el Obama y toda esta gente. Me horroricé. Del mismo modo que me horrorizo cada vez que revientan una lancha en el mar del Caribe, o que linchan a alguien. La dignidad de la persona humana, la dignidad es fundamental. Estoy en contra de la pena de muerte de los más salvajes. Claro, porque claro, es muy fácil amar a aquellos que son majetes y que pero y a los asesinos, a los criminales, a toda esta gente, yo les deseo lo peor, que sufran. Mira, incluso desear lo peor es explicable cuando tú eres un damnificado. Yo creo que no es lo mismo aquel que le han matado un hijo, le han violado una hija, ese rapto de indignación, que los estados y los poderes públicos que fríamente matan a una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo tiene los derechos humanos, en fin, esto es un mundo, pero vamos a centrar un poquito. A ver. El objetivo de la esencia del cristianismo, me voy a basar un poco en un guión, porque si no, yo sé que tengo una gran tendencia a irme a sacar digresiones, ¿no? Pero no puedo evitarlo. Según Feuerbach, en la esencia del cristianismo, lo que quiere es mostrar que la religión no es un vehículo de relación del ser humano con un ser divino objetivo, sino la proyección de las cualidades humanas más elevadas hacia un ser imaginario, Dios, que en definitiva es un reflejo idealizado del hombre que proyecta en él sus virtudes y demás. Esto es lo primero. Por otra parte, César, me gusta mucho particularizar en la medida que le aprendo los nombres, que a Dios si Dios existe, muy dueños de Cristo, ni le va ni le viene. Que yo considero, porque Dios puede existir y además ser una proyección mía. Por ejemplo, muchas veces en las relaciones que tenemos de amistad o amorosas, de amistad, de simpatía, de las relaciones con las personas, incluso las de odio, yo estoy teniendo una relación con una persona que yo he construido, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es esa persona en sí. Eso pasa muchísimo. Pasa muchísimo incluso cuando luego te achacan cosas, sí, pero perdona, es que yo nunca prometí eso. Pues claro, si tú te forjan a ti como, qué sé yo, un ser que tú no eres, eso es una alienación en el fondo. Porque en el fondo, forjar a una persona en lo que no es proyectar nuestras propias carencias y pensar que la otra persona las ha superado y de alguna manera lo admiro mientras no descubra sus defectos y sus puntos flojos, ¿no? Entonces, esto pasa siempre, entonces que no es incompatible. Estamos haciendo como un ejercicio de aproximación a lo que Feuerbach nos plantea. Si estuviera explicando otro autor, haría lo mismo, ¿no? Intentar aproximarnos y adquirir su punto de vista. Luego, eso nos puede aportar algo o no. Para Feuerbach, la religión es la forma en que el hombre se reconoce a sí mismo. Claro, si partimos de la base que aquello que proyectamos en un ser absoluto es, digamos, una proyección de nuestros deseos, ideales y demás, pues esto es lo que nosotros estamos considerando de nosotros mismos y de nuestros congéneres, ¿no? Entonces, propone que en lugar de proyectar nuestros valores en un Dios externo, debemos reconocernos nuestra propia naturaleza. Aquello que buscamos en Dios está en nosotros. Por eso abre un camino, te lo digo yo, de búsqueda en la interioridad. Verdaderamente las respuestas a estas inquietudes las vamos a encontrar en nosotros. No necesariamente las vamos a poder formular, pero las vamos a encontrar en nosotros.
una auténtica reflexión sobre el sentido de la vida, lo vamos a encontrar en nosotros. Nadie nos va a decir desde fuera cuál es ese sentido. Por eso Feuerbach dice que no debemos buscar fuera lo que tenemos dentro. ¿Cómo leo mal aquí? Entonces Dios está en la propia esencia del hombre. Dios es el hombre. De ahí que la idea de Dios haya sido... Yo considero que Dios, voy a ir más, lo divino, lo absoluto, es la naturaleza. Por eso he hecho alusión a otros pensadores y a otras... Y en el seno de la naturaleza, y ahí habría toda una fundamentación de la ecología, de la importancia de respetar la naturaleza, porque digamos, la consecuencia de no respetarla es tremenda, ya lo estamos viendo. Entonces, porque tenemos casi que respetar la naturaleza con devoción, no por mera moda, por devoción, en la producción, en el consumo, en el equilibrio del consumo, en el trabajo no explotado de aquellos que generan la riqueza, etc. Todo esto es porque estamos en el horizonte de lo sagrado. La naturaleza es lo sagrado. Pero si nosotros asumimos la postura dialéctica de que somos seres naturales, un capítulo de lo que veíamos hace poco en este seminario, el hombre ser natural. Yo tengo un capítulo que dice el hombre ser natural y animal espiritual. Ya todo esto se iba perfilando. Somos seres naturales, pertenecemos a la naturaleza y entonces somos sagrados. Nuestro semejante es sagrado para nosotros. Yo no lo puedo explotar, no lo puedo utilizar como si fuera el Ministerio de Recursos, no sé qué le pone mi ley a lo que era educación y todas estas cosas. Ministerio de Recursos Humanos, es un recurso económico, ¿no? Realmente nosotros somos sagrados. Si mi hermano, si mi semejante es sagrado, no lo voy a agredir, no lo voy a explotar, no le voy a mentir. Entonces, somos producto de la naturaleza. Por lo tanto, el escenario está ya planteado. Hay toda una manera de realización de nuestra espiritualidad en la medida que respetamos la naturaleza y a nuestro semejante. Y eso de luego se reduce en justicia social, en respeto a los derechos humanos, en todo este tipo de cosas. Todo esto que hoy en día se está conculcando de una manera brutal. Vaya que si tenemos elementos, y eso realmente, y dedicarse a eso, luchar por eso, puede terminar como este gran símbolo que tenemos en el cristianismo de Jesús en la cruz. Si realmente, no digo en esta, cada uno sabrá, pero si tu vida ha sido muy, muy, muy apacible y aparente y muy cívica, y has sido un buen vecino, no sé qué sé yo, pero no han ido contra ti, tienes de alguna manera en el trabajo o en el barrio o en la política. Yo creo que hayan ido contra ti es porque de alguna manera te pueden advertir como un peligro, porque realmente se advierte y se intenta quitar de en medio a aquellos que insisten en lo divino, en lo sagrado de la naturaleza y del ser humano. Hay muchísimas, y esas cosas no se ven, te las puedes experimentar. Se habla mucho de la experimentación del amor. El amor se experimenta, no se define. Amar, dice Erich Fromm, se aprende amando, en el arte de amar y en el miedo a la libertad. Estamos ¿qué pasa? Que si nos distraemos en una cuestión metafísica de Dios, de la existencia de Dios, en refutar el ateísmo y el ateísmo refutar, nos estamos despistando, pero totalmente, de vivir con mayor profundidad, con mayor naturalidad y con mayor paz la espiritualidad,
que tenemos en nosotros mismos y que está en nuestros semejantes. Nos estamos distrayendo. Yo a esta altura de mi vida ya no me puedo distraer más. No me puedo distraer más. Tengo que dejarme, digamos, casi suspender, simplemente dar gracias y intentar ser por lo que tengo e intentar ser un factor positivo en el mundo que estamos viviendo. Yo insisto mucho, de verdad, porque las cosas tienen que ser de alguna... Yo no soy una maravilla ni soy ningún ejemplo, pero por ejemplo, esta labor permanente, tenaz de estas reuniones de filosofía es la manera que yo pienso que tenemos que hablar para abrir un terreno, un ámbito de reflexión, de diálogo entre nosotros, porque ¿qué vamos a hacer si no? No podemos ir ni siquiera me hubieran admitido en la flotilla que fue a Gaza, no me hubieran admitido, porque no daban las condiciones mínimas, ¿no? Entonces tampoco tengo responsabilidad política, ni siquiera tengo fidelidad a partidos políticos, porque también eso, en fin. Dios necesita al hombre y a la naturaleza para ser Dios, dentro de la dialéctica. Dios no sería Dios si es todopoderoso y creador, si no crea. Es inevitable, tiene que creer. O sea, Dios es un poco, vamos a llamarle de alguna manera, prisionero de su ser Dios. Dice nuestro emérito que no ha sido libre, ¿no? Pues Dios tampoco muy libre, porque no podía, si era Dios no podía dejar de ser Dios. Y en el Evangelio según Jesucristo de Saramago, Jesús se queja mucho, que se le quejó al Padre, cuando dice, aparte de mí este cáliz, cuando se está pasando fatal, pero realmente que de alguna manera él se resistía a que lo hayan elegido o que lo hayan designado o lo que fuera, sufrir tanto para redimir a la humanidad. No se lo preguntaron, ¿no? La visión de la filosofía de la liberación de América Latina, a la cual espero referirme más adelante, es una visión muy interesante en ese sentido. Lo que pasa que eso lleva a un poco imitar a Jesús. La figura no me vale ni siquiera histórica, porque hay muchos, no está la partida de nacimiento, ese tipo de cosas. No, pero la figura de Jesús, de un personaje que existió, además, pero sobre todo de que aquel que se opone puede terminar crucificado. Que todo es Dios es quizás una lectura mejor que la doctrina de la trascendencia. Todo lo que existe es sagrado y forma parte de un entramado, digamos, de lo sagrado. Perdón, para ir un poco desagregando lo que tú lees, que me parece que es muy interesante, ¿no? Cuando tú dices todo es sagrado, ¿no? Esa es una verdad que anota este filósofo, pero él llega a conceptualizar que todo es sagrado desde un punto de vista racional, ¿cierto? Bueno, ¿sí? Más o menos, sí. Un análisis racional. Sí, no tanto, por eso he puesto unos textos. No, por eso he puesto unos textos. No, mira, en los textos que vamos a pasar rápido a los textos, lo vas a ver. Él termina en un amén. Por eso sagrado sea el pan y sagrado sea el vino. Amén. Y yo pongo fuera de eso algo así como impresionante o una maravilla. Es que curiosamente Feuerbach era una persona de una religiosidad, pero primero una formación teológica impecable. No, él no habla de oídas, no habla para nada de oídas. Luego, el análisis que hace es cuando él dice que la idea de Dios es una proyección del hombre, no es una crítica negativa, es más bien decir que al ser humano espabila, que lo que estás buscando lo tienes dentro y lo tienes entre tú. Y luego va a hacer, digamos, va a ensalzar la figura de Jesús, la figura, no Jesús, la figura de Jesús
¿Por qué aparece la figura de Jesús? ¿Por qué Dios se hace hombre? ¿Y por qué Jesús actúa como hombre? Y porque de lo contrario, pero como hombre en todo sentido. Yo digo, en las notas que tengo más adelante, simplemente, ¿cómo podríamos imitar a Jesús si Jesús fuera Dios? ¿Cómo imitar a Dios? Si Dios es una cosa impresionante. Pero ¿podemos imitar a Jesús? Podemos imitar a Jesús. Es el hombre, es el hombre, es la imagen del hombre, Dios hecho hombre, porque es la manera, es que esto es muy difícil pasar de un nivel del lenguaje al otro, ¿no? Pero es la única manera, digamos, Jesús tiene un papel pedagógico en la cuestión de la, vamos a llamar, de la asunción de Dios, de lo sagrado, de lo divino. Porque no voy a decir de la trascendencia, porque yo no me gusta la palabra trascendencia, pero sí la metáfora de Jesús es muy liberadora, porque de hecho a Jesús lo han reivindicado posturas ateas, y que ha sido indiscutido. Jesús ha sido indiscutido, como tendría que serlo Bergoglio, como buen papa. Para mí es el mejor papa de la historia. Yo soy así de grandilocuente. Que me pongan otro mejor. Para mí es muy interesante lo que dice Bergoglio, muy interesante. El sentido de la compasión y del perdón. Mira, hay valores que son esperanza, perdón, compasión, por supuesto amor. ¿Puedo hacer un comentario de Bergoglio? Sí, Chiquitito. hazlo. Realmente a mí me parece interesante Bergoglio, ¿no? Él es de la teología de la liberación, Uh-huh. ¿no es cierto? Entonces sus mensajes, ¿no?, eran muy enfocados a la sociedad, al hombre, a la comunidad, a la solidaridad, al perdón, ¿no? Pero él como papa nunca habló del perdón. Nunca. Habló de la misión de Jesucristo, que es el perdón. Bueno, no lo Y sé. él no habló nunca de que Jesucristo vino a redimir al hombre. Él lo que habló es: pórtense bien, ámense unos a otros, no sean malos y demás, ¿no? Un comentario así rapidísimo, ¿no? Ya. Que no fue evangelístico su mensaje, sino su mensaje fue social. Bueno, yo estoy leyendo, es verdad que que no lo escribió de puño y letra, siempre estas cosas, una autobiografía, y habla bastante de esto, ¿eh? Y sobre todo cuando lo relaciona. Es muy bonito este libro, porque él habla del héroe inmigrante piamontés, va hablando de todo este tipo de cosas, y yo creo que sí. Y que es bueno lo que hizo, ¿Eh? Y es bueno lo que hizo, porque yo creo que la sociedad hoy en día necesita un mensaje como ese, ¿no? De reflexión social. Sí. Bueno, esto también es muy interesante, porque además, bueno, otro tema enorme, porque Bergoglio realmente no solo fue un gran, digamos, apóstol de un tipo de pastoral muy especial, un papa de la periferia, un papa de todo esto. Pero al Bergoglio también fue criticado e incluso calumniado por propios, con un tema de los jesuitas de la dictadura de Videla. O sea, eso fue un tema bastante duro, sí. Bastante complicado. Bueno, Bergoglio además fue discípulo de Juan Carlos Escanone, que sí que voy a hablar de él próximamente, que es un pensador muy interesante, y es el que le ha, de alguna manera, imbuido de todas estas ideas. Bueno, las ha aprendido, ha sido su mentor en toda su concepción de la pastoral y de la iglesia y demás. Bergoglio, aunque tiene una formación filosófica sólida, pero no es un filósofo, como puede ser Escanone, por ejemplo, o Dussel, o otro. Pero tiene una formación sólida. Bueno. Bueno, yo voy a pasar entonces, porque dejamos en el aire precisamente algo que va a volver a aparecer,
que es lo del famoso Dios metafísico, que yo no lo he explicado, pero el Dios metafísico es creer en el fondo en el primer motor inmóvil de Aristóteles, la causa primera del universo. Es muy excepcionante, una causa primera. Bueno, voy a leer los textos que lo tenéis, digo algunas cosas y abro inmediatamente vuestra participación, porque quiero que no nos quede esto en vano y yo voy a seguir mandando cosas, si os parece bien, para suplir, digamos, la premura del tiempo y demás. Voy a seguir mandando algunas cosas, que a veces estoy tentado de mandar más. Este texto dice: el sentimiento religioso no tiene la fuerza ni el coraje de penetrar hasta la contemplación de las cosas en su realidad. Él está diciendo que el sentimiento religioso, un sentimiento religioso muy flojo, es lo que nos está impidiendo desarrollar verdaderamente nuestra propia espiritualidad. Es que este es el tema. Lo mismo, creer en un Dios metafísico te aparta del Dios cristiano, de Jesús, ¿no? Y Jesús o el Dios cristiano, yo no digo que exista o que no exista. Es que no puedo decirlo ni saberlo. Pero, sin embargo, hay unos ingredientes de esa espiritualidad que a mí me parece profundamente liberador y reconfortante. Todo lo mira a través de la religión, y la religión nos impide interpretarnos como seres naturales, abiertos a sentirnos como tales y a penetrar en ella en toda su dimensión inefable. La religión nos impide. Yo en otro contexto decía, para ser un buen cristiano no hay que creer en Dios. Yo lo decía, en otro contexto. Claro, en el Dios metafísico, porque es un obstáculo. Ese Dios que no podemos ni siquiera imitar, porque es tan todopoderoso, tan impresionante, es un obstáculo. Más bien, abandonamos, porque esto no. Para ser un buen cristiano es preferible estar perdidos. Estar en pleno del desierto, en esa travesía que no sabemos cuánto va a durar. Quejarnos por nuestro destino de sufrimiento, sufrir por los demás, sin creencias teóricas. Entonces, nos impide adentrarnos en el terreno de lo místico, en donde sobran las ideas y las palabras. Precisamente, este sentimiento religioso que yo estoy de alguna manera poniendo en tela de juicio, nos impide adentrarnos en el terreno de lo místico, en donde sobran las ideas y las palabras. Es que no tendríamos que discutir de ideas, tendríamos que, no sé, expresar vivencias de alguna manera, no sé cómo explicar. Es lo mismo que dice Wittgenstein cuando dice, de lo que no se puede hablar mejor es callarse. Hay una cosa que yo tendría que aprender, lo que pasa es que no tengo más remedio, pues estoy aquí, es el silencio, a callarme, pero aquí estoy para hablar, ¿no? Yo cuando estoy solo, estoy bastante callado, porque no hablo con las paredes. No, pero soy bastante callado, de verdad. Pero aquí no tengo más remedio, por eso me pagan además para hablar. El cielo, perdón. Bueno, y ahí he hecho una serie de comentarios que no lo veo. Otro texto, apúntate este, la religión como obstáculo, ese sentimiento religioso y que nos aleja de algo, ante nos tendríamos que quedar anonadados y en un profundo y devoto silencio. Habla de bueno, yo digo que Feuerbach, ahí en el librito, que demuestra un conocimiento muy amplio de la propia doctrina y de los sacramentos, y hace un análisis del bautismo y de la Eucaristía, para mí es magistral. Pan y vino, esto para mí tendría que yo, si tuviera que rezar, tendría que recitar estos párrafos de Feuerbach. Yo tendría que tener, en vez de tener un libro de oraciones, tendría que tener un extracto de Feuerbach. Dice, pan y vino son, según su materia, productos de la naturaleza, según su forma, productos del hombre. Fíjate, interesante la dialéctica. El pan y el vino, y el hombre los transforma en alimentos, lo hornea, lo amasa, lo fermenta, etc.
materia de la naturaleza, pero producido por él. Está hablando del trabajo, también. Mediante el agua declaramos que el hombre no puede hacer nada sin la naturaleza. La naturaleza no puede producir nada, por lo menos nada espiritual, sin el hombre. Es el hombre el que dota de espiritual, eleva ese valor. La naturaleza necesita del hombre, así como el hombre de la naturaleza, relación dialéctica. De la naturaleza, gracias al ser humano, surge el pan y el vino. En plena conciencia de nuestra pertenencia a la naturaleza, pan y vino están para nuestro disfrute. En este sentido, pan y vino son productos sobrenaturales. Lo utiliza en el verdadero sentido de la palabra. Es algo que está sobre. Pan y vino es sobrenatural porque hay algo que no es natural, en los que el hombre ha puesto, que de todas maneras es natural. En la naturaleza adoramos en el agua la pura fuerza de la naturaleza. En el vino y el pan adoramos la fuerza sobrenatural del espíritu, de la conciencia del hombre. Por eso esta fiesta es solo para el hombre que ha llegado a la conciencia. La fiesta del pan y del vino y del agua, ahí viene la Eucaristía y el bautismo. Pero para el hombre no te enredes en dogmatismo abstruso que no hay quien entienda, de seres trascendentes y ajenos. Toma conciencia de esto. El bautismo se imparte a los niños y en este rito se señala la verdadera relación del espíritu con la naturaleza. La fiesta del bautismo con agua nos enseña a guardar gratitud hacia la naturaleza. La fiesta del pan y el vino, una de las fiestas más antiguas, simboliza la verdad de que el hombre es el Dios y Salvador del hombre. Comer y beber es el misterio de la cena del Señor. Comer y beber es en efecto de por sí un acto religioso. ¿Qué importancia tiene en nuestro propio núcleo mítico el comer? Quedamos para comer, festejamos. Da igual que es muy importante el sentido del ágape, del comer juntos, de nutrirnos. Por eso pienso que cada bocado de pan que te libra del hambre, en cada trago de vino que alegra tu corazón, en aquel Dios que te ha dado estos dones benéficos. Pero no olviden la gratitud hacia el hombre, la gratitud hacia la naturaleza. No olviden que el vino es la sangre de la planta y la harina la carne de la planta, que son sacrificados en bien de tu existencia. Desde luego es una metáfora que desarrolla otra metáfora magnífica. No olvides que la planta simboliza la esencia de la naturaleza, que se sacrifica para tu bien, sin egoísmo. Luego no olvides las gracias que debes a la calidad natural del pan y del vino. A ver, este es el padre del ateísmo verdaderamente. El hambre y la sed no solamente destruyen la fuerza física, sino también la fuerza espiritual y moral del hombre. Le quita a la humanidad la inteligencia y la conciencia. Pensemos en todo lo que ha pasado los de Gaza. Esto es tremendo. La gente que pasa hambre, las personas marginadas, pierden toda su dignidad. Estamos tan acostumbrados a tener pan y vino que no podemos imaginarnos la vida sin estos alimentos sagrados. Feuerbach, para algunos, el fundador del ateísmo, este es un texto mío, así termina su imprescindible obra. Por eso, santo no sea el pan, santo el vino y santa también el agua. Amén. Así termina la esencia del cristianismo. Y me paso la palabra. La espiritualidad que propongo, esto lo digo bastante después de esto en este capítulo, recupera la potencia humana, pero no niega lo sagrado. Solo le da otro sentido, teniendo claro que la figura de Jesús no debería ser objeto de fe dogmática, sino referencia ética. Ya estoy desvelándome, esto es una afirmación mía. Feuerbach no rechaza la figura de Jesús. De hecho,
le reconoce una gran carga simbólica. Jesús no es Dios reencarnado, es un hombre que encarna las aspiraciones más altas del espíritu humano. Pero bueno, vamos a los textos. Lo tenéis ahí. Vamos a hacer como en el 1, 2, 3. Voy a repartir. ¿Quién lo quiere? A ver, que levanten la mano rápido el resumen. ¿Quién lo quiere? ¿No quiere nadie? Pues no lo doy. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Está en el libro. ¿Está en el libro? Sí, pero está extraído. Sí. Bueno, ¿no lo queréis? Pues... Bueno, ¿lo quieres? Ya está. Esto era que ibas a devolver. Esto que ibas a entregar. ¿Cómo? No sabíamos que eso era lo que ibas a entregar, digo. Bueno, esta señora también levantó, pero bueno. No, pues ¿sabes lo que haces? Déjame tu correo y te mando otro. Te mando por correo eso mismo. O mejor dicho, o lo pongo a todos. Lo pongo a todos. Pero le dejo aquí, tú eras más... Perdona. ¿Tu nombre? Ángel. ¿Nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ángeles. Ángeles, sí, es verdad. Pero lo mandaste. Ángeles. Lo Tú lo mandaste. tienes con mis subrayados y mis cosas. Eso, día de mañana, te va a valer más que un cuadro de Picasso. Te lo quiero decir. Cuando dibujaba palomitas en los barrios. ¿Ya lo mandaste Bueno. por correo no? ¿Ya lo mandaste? Sí, lo voy a mandar por correo. No, porque lo mandaste ya. Pero no. No, no, este es todo mi guión, lo que acabo de presentar, en todo el guión de hoy. Pero una parte, pero Todo el guión de hoy como yo lo he ido ensamblando. Yo lo mando a todos. Lo mando a todos. Bueno, ya está. Ite misa est. Nunca he estudiado para jura, ¿eh? Nunca.